que suceden con la tecnología. Bien, inicio esta ponencia citando algunos criterios. Es conveniente que los criterios se sienten al principio para ir después entrando ya en función. Los criterios de nuestro marco de referencia, que es ideas fundamentales. En el numeral 291, los que tienen ideas fundamentales pueden ir haciendo el ejercicio. Nos dice que entre las formas agregativas de participación en la vida de la Iglesia, destacan en los últimos tiempos la gran variedad y multiformidad de los llamados movimientos eclesiales. Y está tomado de la exhortación apostólica de la Christis Fidelis Laicis, el número 29 del Papa San Juan Pablo II. Ese mismo numeral 291 continúa explicando: los movimientos eclesiales han sido reconocidos como dones del Espíritu para responder a las necesidades de los últimos tiempos, de la Iglesia y del mundo en este tiempo. Son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Exhortación apostólica de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, número 29. En concordancia con este magisterio, es otro criterio, con el magisterio de nuestros pastores, el número 40 de ideas fundamentales, donde se señala el criterio o se especifica lo que es el cursillos de cristiandad, dice: el carisma de cursillos es un don que el Espíritu Santo derrama en su Iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa un movimiento eclesial, etcétera, etcétera. Y ya desde la mañana, y luego todos lo reconocemos, lo hemos escuchado, todos reconocemos que en cursillos el principal agente de evangelización es el Espíritu Santo. De esto creo que no hay ninguna duda. Sin embargo, Ideas Fundamentales en el 316 precisa que para que el movimiento mantenga su vigencia en el campo de la misión evangelizadora, requiere de una realidad humana. Ya lo tocó esto Mariloli en su magnífica ponencia de la mañana. Se necesita un grupo de personas perdón, que asumiendo la mentalidad se haga responsable de la actuación estratégica y metodológica necesaria para que el movimiento vaya alcanzando su finalidad propia. Esto quiere decir que se necesita la colaboración espontánea, gratuita, porque nadie nos paga, generosa de nosotros, los laicos con un carácter en sinodalidad, escuchando la voz y el magisterio de nuestros pastores, viviéndola en unidad y en comunión. Lo señala muy bien el 301 de Ideas Fundamentales, porque ahí podemos leer que dice: a pesar del protagonismo especial de los laicos, el movimiento vive de la colaboración y ensamblaje adecuado de laicos y sacerdotes, cada uno con su especificidad, cada uno con su función, en unión estrecha y amistosa. Empiezo con estos criterios porque van a ser muy interesantes a la hora de los grupos. Es por ello que para contar con una correcta organización, con su programación, con la necesaria y periódica evaluación de las tareas realizadas, es necesario el día de hoy que examinemos con humilde sinceridad todos aquellos proyectos y maneras de actuar que nosotros tenemos en mente, confrontándolo con los signos de los tiempos. Fíjese que también Ideas Fundamentales señala esto. En el número 57 nos dice: el movimiento, partiendo de los ricos y abundantes valores de su carisma original, tiene la necesidad de seguir estudiándose de una forma permanente para su enriquecimiento y para corregir las deficiencias que se encuentran en su aplicación.
Dicho esto, comenzamos las reflexiones de este nuestro encuentro, octavo encuentro, con la ponencia de Monseñor Mestre, que nos ayudó a tener una mirada lúcida, realista. Me encantó lo del celular, cómo con un simple gesto de mostrarnos un celular, sabemos que el mundo ha cambiado. Y tengo un nieto de escasos 4 años que desde los 2 ya agarraba los teléfonos, era su diversión, y lo primero que hacía, estarle moviendo. Dicen que los bebés desde el vientre de la madre, cuando la mamá está ocupada leyendo su celular, el bebé está captando ya esas tendencias. Es un cambio. Y tendremos que enfrentar a los que nacieron después del año 2000, los millennials. Traen otro chip mucho más adelantado. Ahora que estuvimos en Roma, nos llamó mucho la atención. Bueno, habíamos ido, pero hoy que yo dejé a Mirna sola una semana cuando fuimos a Filipinas, yo la pensaba mucho porque en los aeropuertos de Europa ya no hay personal, todo es digital, y tú ves que los jóvenes llegan y con una facilidad que van aquí con el teléfono y están siguiendo el Google Maps, dónde sale en qué sala de espera está el avión, o si es tren, en qué andén está, en cuál de las filas, en fin, y ellos van con una seguridad tremenda. Y nosotros, los de la tercera edad, buscando letreros o alguien que nos informe. El mundo ha cambiado completamente bien. Entonces me encantó mucho cómo el Monseñor nos enseñó con un simple gesto cuánto ha cambiado el mundo. Y entonces esta mirada lúcida, realista, sin disfraces ni pretextos, para que podamos nosotros enfrentarnos al mundo en el que vivimos, y que es un mundo en permanente cambio, hasta el punto de que, diferentemente del pasado, la comparación de una generación con otra actualmente muestra que las diferencias en todos los sentidos de una generación a otra son más profundos. Ya vimos que este es un cambio de época, más que época de cambios. Debemos estar preparados para dar respuestas a las preguntas que se nos hacen para, como cristianos católicos, cumplir la misión común de la Iglesia, a través de nuestra función de laicos, que además tenemos que poner en práctica a través de un carisma específico, que es el del movimiento, evangelizar los ambientes a manera de fermento. Pero resulta que nosotros, que vamos a hacer levadura de esa masa, encontramos que no somos compatibles en algunos momentos con la masa que tenemos que fermentar. Pudiéramos decir, como decían las abuelitas, le pusiste levadura, sí, pero ya estaba pasada, ya no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque no levantaba el pan adecuadamente. Nuestra reflexión continuó con la ponencia de Monseñor Faustino, quien nos mostró que dichas respuestas deben ser dadas de una forma nueva, que la Iglesia ha adoptado en definitiva, y que es la sinodalidad. Tales respuestas las espera la Santa Sede al ocuparse de dar nuevas orientaciones a los movimientos eclesiales, publicando un decreto sobre cómo deben conducirse dichos movimientos en términos de su gobierno a nivel internacional. Yo quiero aprovechar este espacio en este momento para comentarles que después de que asistimos al Congreso Eucarístico en Budapest y a la Ultreya Europea, ahí mismo en Budapest el año pasado, habíamos sido convocados como movimiento por el Santo Padre para que nos entregase o nos informase sobre el nuevo decreto de la Santa Sede sobre la gobernanza de los movimientos eclesiales. Bajamos de Hungría hacia Roma, y ahí en una reunión que nosotros pensábamos que iba a ser más informativa, llegó el Santo Padre. Estábamos reunidos aproximadamente más de 100 movimientos eclesiales,
y de alguna manera Monseñor Faustino quedó enfrente del Santo Padre en la primera fila y yo en la segunda, del otro lado. Y el Santo Padre dijo: sé que están molestos conmigo, veo sus caras, pero no importa que se enojen, nos dijo, porque lo que estoy haciendo es por el bien de la iglesia. Y ahí nos informa entonces que ha sacado un decreto que después de 3 meses del momento en que estábamos ahí, que era junio, a partir del 11 de septiembre entraría en vigor este nuevo decreto sobre la gobernanza a nivel mundial de aquellos movimientos eclesiásticos como cursillos que tienen alcances internacionales. Los cambios son para todos los movimientos, no exclusivamente cursillos de cristiandad. La doctora Gisone, que es la vicesecretaria, nos hizo el favor de explicarlo, aunque ya lo conocíamos en Roma, ahora que estuvimos en el segundo día de las charlas. Yo les comentaré más adelante algunos puntos específicos, qué es lo que busca el Santo Padre con este nuevo decreto para todas las asociaciones de laicos. Estuvimos muchos movimientos, como les comenté, algunos estábamos pues incrédulos ante lo que escuchábamos y otros sí enojados porque viene a romper con aquellas permanencias en los gobiernos que excedan los 10 años. En el libro nos señala, en el manual o en el decreto, nos señala que puedes estar en el servicio 5 años máximo a nivel internacional. Descansar un periodo y si te vuelven a elegir, otros 5 años, pero no pasas de 10, nos dijo el Santo Padre. Porque después de 10 ya no vuelve a haber más. Tácitamente, y eso se lo comenté yo en Paraguay, les dijo, básicamente nos dijo, después de 10, a tu casa. Déjale el espacio a gente joven. Claro, no es para que nos vayamos a la casa, ¿no? Pero nos dio a entender que después de 10 años, ya, se acaba. Desde luego hay movimientos que tienen gente que tiene más de 20, 25 años en el servicio, y ya no les digo que nos registremos entre nosotros porque a lo mejor encontremos algún dinosaurio ahí en alguna diócesis. Y esto, queridos hermanos, es una exigencia no solamente para cursillos, sino para todos los movimientos, absolutamente para todos. En Paraguay yo le regalé al padre Raúl el libro porque venía en italiano. Sin embargo, hace unos días, hace como un mes, me llegó la línea por el padre Bontempo de que ya está disponible en español este decreto. Sin embargo, previamente envié a los grupos internacionales la nota explicativa, el decreto y los alcances, son 3 documentos que envié a los grupos internacionales donde se detalla todo este decreto. Espero que lo tengan ustedes y si no, habrá que estudiarlo para poder explicar a los demás el porqué de todas estas situaciones. Porque a veces pareciera que uno las está dirigiendo especialmente. No, el Santo Padre es quien nos está pidiendo, no solo a cursillos, a todos. Hay algunos movimientos muy enojados que se han opuesto, pues sin embargo, tendrán que entrar. Allá hay un motu propio también, nos lo señaló el Santo Padre, titulado Aprender a despedirse. Nos decía, ese motu propio es precisamente, lo escribí, para que no se eternicen en los cargos. Léanlo, está muy interesante, porque sí es cierto, dice él, tienen que aprender a despedirse. Créanme que yo esto lo escuché en el 2021, en junio de 2021.
Y desde ahí pues yo he estado empezando a aprender a despedirme, porque no pensamos en ningún momento, porque alguien nos pudo haber dicho, quieren eternizarse, atornillar, no. Nosotros estamos cansados, es un servicio muy cansado, y créanme, nosotros no pensamos en ningún momento. Estamos, y ya casi terminamos de aprender a despedirnos. Ojalá puedan ustedes tener la oportunidad de decirle a su secretariado, enséñame ese decreto, si no, bájenlo, está en el internet también. Decreto del Santo Padre para la nueva gobernanza de todos los movimientos laicales. Y ahí van a poder tener el documento, ya está en español en línea también. Bien, entonces el tercer punto de nuestra reflexión nos fue presentado por Mariloli magistralmente. Mariloli, que se apasiona con cursillos. Cuando yo veía a Mariloli hoy apasionada, yo veía que estaba imbuida por el Espíritu Santo, que ahora me volteaba a ver para ver si yo le decía que cortara. Yo en ningún momento creo que habló bajo la acción del Espíritu Santo. No solamente nos decía Mariloli acerca de cómo concretar las respuestas desde nuestro carisma propio, sino que nos motivó a ir más allá. Y en Dominicana aprendimos también mucho más allá. Es el nuevo lema que tiene República Dominicana, ir más allá, siempre más allá. Siempre más allá. Entonces, fíjense cómo el Espíritu va manejando, ¿no? Nos va marcando un camino. A ustedes les sugirió este lema, mientras el Santo Padre también nos estaba diciendo esto a nosotros. Entonces, queridos hermanos, esto que nos motiva a ir allá, mucho más allá, pues es el carisma atemporal del movimiento. Es decir, el carisma no tiene tiempo. Supera los tiempos, no tiene caducidad. Nos regala entonces una mentalidad, pone delante de nosotros una estrategia, nos presenta un método y nos apunta a una finalidad, siendo todo esto un conjunto de herramientas que nos permite seguir buscando lograr nuestra misión en perfecta unidad con las respuestas de la Iglesia de hoy al mundo de hoy. Me corresponde ahora invitarles a reflexionar sobre qué actitudes debemos tomar para concretar tales respuestas. Hoy tenemos un mundo que nos está desafiando. ¿Tenemos la herramienta adecuada para el mundo? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisar esas realidades, revisar nosotros nuestras estructuras, y entonces, haciendo caso de lo que nos está pidiendo la Santa Sede, renovar para que sea una realidad, que el movimiento recobre su vigencia, su identidad y sea la respuesta adecuada, y que no otro movimiento ocupe su lugar. Reflexionaremos ahora de eso, porque entonces, y por eso yo quise titular para mí esta ponencia, Vino Nuevo en Odres Nuevos. Porque tendremos que revisar que ya tenemos más de 5 o 10 años aquí, porque creo que, mira, ya oigo por allá, creo que el vino nuevo tendrá que ponerse en odres nuevos. Es muy interesante esto, estas situaciones que desde la Santa Sede nos van llegando algunas cosas. ¿Cómo debemos entonces nosotros construir los nuevos odres? Porque aquí está la pregunta, ok, las vas a poner en odres nuevos, pero ¿y cómo construyes odres nuevos si no estamos dando el espacio para la juventud? Porque el movimiento necesita odres nuevos para dar al mundo esa respuesta que le corresponde como movimiento eclesial. ¿Qué estructuras debemos entonces reformar? ¿Cómo hacerlo? Quien les habla fue presidente diocesano en 2 ocasiones, vicepresidente nacional 4 años, presidente nacional 4 años, vean cuántos años. Y hoy en el organismo mundial 4 años y medio, vamos a hacer 5 más la prórroga para que se acabe estos 5 años y medio. Yo estoy cansado. Mi esposa que aquí está cansada.
Monseñor también ya está cansado. Aunque no lo crea, ya está cansado, ¿eh? Se necesitan odres nuevos. Pero entonces tendremos que ir pensando muy bien cómo vamos a ir haciendo esto. La preocupación del actual Comité Ejecutivo del Organismo Mundial con la necesidad de actualización y desarrollo del movimiento a nivel mundial nos obligó a cuestionarnos acerca de la eficacia del funcionamiento de las estructuras conforme a lo establecido en el Estatuto de 2014. En este sentido, es oportuno recordar o hacer notar que las estructuras de servicio que hoy en día sirven al movimiento, ya lo decía Mariloli, las fue creando el mismo movimiento conforme a las necesidades, nunca nos fueron impuestas. Las estructuras conforme se fueron creando, primero los diocesanos, después los nacionales, después se vio la necesidad de que se juntasen a nivel internacional y fueron creándose los primeros grupos y después ya se pensó en un organismo mundial, pero todo esto se fue dando paso a paso. Entonces no nos fueron impuestas, nadie dijo tienen que tener esto, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es haciendo un recorrido de las estructuras que nosotros mismos hemos creado. Esta reflexión nos llevó a analizar la representatividad real del movimiento en los distintos niveles de la estructura. Por supuesto que lo principal son y serán siempre los secretariados diocesanos y los secretariados nacionales, porque son la base del movimiento. Desde luego, un secretario diocesano, para que pueda funcionar en una diócesis, tiene que tener el visto bueno del obispo, le da un nombramiento a un secretariado, lo mismo sucede con el nacional, y así nos vamos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cuando ya se arman los grupos internacionales, eso fue hace 25 años aproximadamente, a lo mejor si alguien que tenga más de 25 años me corrige, pero son 25 años los que yo conté. Al principio habían 3 grupos internacionales, siendo uno de ellos el que reunía a los países de habla inglesa, primero estaban por lingüísticos. Hace 42 años, en 1980, en el encuentro de Dominicana, ahí es entonces donde se crea el organismo mundial, hace apenas 42 años, que no solamente representaría al movimiento a nivel internacional, pero que sí sería también garante de la fidelidad del movimiento a todo lo que es su esencia, su mentalidad, el carisma, método, etcétera. Entonces, el hecho mismo de nacer, servir, trabajar dentro de la iglesia, reclamaba un reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede Apostólica, porque este reclamo venía de algunos lugares donde quería el movimiento expandirse, sobre todo hacia Europa del Este. Ahora que hicimos el primer cursillo en Polonia, ¿cuál fue la dificultad? No entró la cantidad de gente que se esperaba, porque en Polonia son muy cerrados los episcopados, o el episcopado de ahí es tan cerrado, que como dice cursillos de cristiandad, lo asociaron con los hermanos separados y no daban la anuencia para que se hiciera el cursillo hasta que no llegó una carta del arzobispo Sáenz Meneses, aquí presente, dirigida al arzobispo en Polonia. Entonces ya cuando vio que era católico, dice, entonces sí. Y me platican los que fueron, que en la reunión preparatoria o preliminar para organizar ese cursillo en Polonia, nunca soltó la carta de Monseñor Sáenz Meneses, el arzobispo, que decía, bueno, aquí el arzobispo me está diciendo y yo le creo, y van a hacer esto, y siempre con la hoja en la mano, dando a entender que es un movimiento católico. En algunos lugares son tan cerrados, sobre todo allá en Europa del Este. Entonces, lo primero que preguntó también en Rumania, ¿los cursillos están reconocidos por la Iglesia Católica? Sí, los papas los han aprobado.
Sí, pero tienen reconocimiento. Y no teníamos el reconocimiento en aquella época. Ya teníamos la edad para que nos dieran el reconocimiento. Esto sí era importante. Pues entonces, a partir entonces de que la iglesia nos decía también, oigan, y el reconocimiento de los papas les han bendecido, les han dicho que sí, hay acogida de todos los obispos, sin embargo, no se había intentado obtener el reconocimiento oficial, es decir, ser hijos de la iglesia. El primer paso que da cualquier asociación de fieles laicos, así llama el canon a los movimientos, asociaciones de fieles laicos. Luego entonces, cuando Alemania asume en 1998, fue lo que se puso Alemania como sede del organismo mundial, intentar obtener el reconocimiento, porque ya eran demasiados años en que trabajábamos en todo el mundo sin tener el reconocimiento oficial. Fueron 3 años de consultas a los grupos internacionales, contratar el necesario servicio de abogados canonistas que hablaran italiano, que vivieran en Italia, un constante envío de documentos a Roma, en aquel entonces Pontificio Consejo para los Laicos, en el decreto de 2004, fíjense cuántos años, del 98 al 2004, tuvo a bien conceder al organismo mundial el reconocimiento canónico como estructura de coordinación, promoción y difusión del movimiento de cursillos a Experimentum por 5 años, que es lo normal cuando dan el primer reconocimiento. Y entonces, cuando ya pensábamos que todo estaba listo, empezamos a decir que unas cosas no estaban bien de lo que se decía en ese decreto de Experimentum. Se solicita una prórroga de 5 años más, nos dieron 5 años más de prórroga, hasta que en 2013 en Australia, en Brisbane, Australia, se aprueba el decreto o la solicitud del decreto con el estatuto, y el 12 de diciembre de 2014, Día de la Virgen de Guadalupe, nos dan el decreto en definitiva. Este es todo, les platico todo el proceso que llevó crear esta estructura. A pesar de que todo esto sucedió, si tomamos en cuenta que Roma en ese decreto reconoce que el primer cursillo que reconoce la iglesia es el del 49, hasta el 2014, ¿saben cuántos años son que no tuvimos decreto? 65 años. 65 años en que el movimiento se manejó de una manera en que los obispos daban luz, existían libros como Vertebración de Ideas, el cómo y el por qué, etcétera. Después vino Ideas Fundamentales 1, 2, 3, que fueron dando la reglamentación, etcétera. Pero fueron 65 años en que no teníamos sentido de pertenencia a la iglesia. Son muchos años. Es entendible entonces que en algunas partes del mundo, aún el día de hoy, a pesar de haber transcurrido 8 años que tenemos ya en definitiva el decreto, aún encontremos dirigentes que no están de acuerdo con lo que ahí está. Y una de las cosas que más se objetan, o que aún cuesta trabajo entender, es que con el reconocimiento jurídico, el movimiento de cursillos actualmente está bajo la protección, bajo la sombra, bajo el paraguas, si ustedes gustan, o bajo la jurisdicción y vigilancia directa de la Santa Sede, a través ahora del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, lo que antes era el Pontificio Consejo para los laicos. Y surgen algunas situaciones, como a veces me dicen, pues ¿para qué le consultan al dicasterio? Si eso no, pues es que es nuestra autoridad hoy, actualmente. Y en esto yo quiero decirles algo, a nosotros, yo al menos nunca los he visto como que son enemigos o que no, yo los he visto como hermanos que crecieron con lo que les enseñaron, porque así les enseñaron. Fíjate, 65 años solos. Esto es comprensible. Y hoy que hay un nuevo decreto, que hay todo ya una estructura
realmente reconocida por la Iglesia, pues todavía no estamos muy acostumbrados. Yo creo que es una de las principales miradas que como organismo mundial tuvimos que hacer a esta estructura, ir viendo, detectando dónde teníamos alguna situación conflictiva. Cuando nosotros, claro, yo les confieso que cuando nosotros presentamos nuestra candidatura, conocíamos parte de la situación. Sin embargo, cuando platicamos con nuestros antecesores allá en Portugal, nos decían, fíjate, hay algunos problemas, pues mira, y esto, y ya más o menos me dijeron, ¿cómo? En algunos problemas me dijeron, mira, aquí ni te metas porque vas a tener un problema más serio. El primer paso que nosotros dimos cuando fuimos electos ya en Chile fue ir a Roma, presentarnos en el dicasterio y decir somos el nuevo organismo mundial, y yo lo primero que quiero es que si pertenezco a la Iglesia, pues que la Iglesia me dé un nombramiento. Y se me quedó viendo el cardenal, llamó al jurídico y dice, sí, necesito un nombramiento. Y a los 2 días que nos citaron, ya teníamos el nombramiento, Monseñor y yo. Y eso, pues que les presumo que creo que somos el primero que tiene ese nombramiento, porque nos decían, nunca nadie había venido a Roma, nos decía el presidente, el prefecto del dicasterio. Y eso lo que nos va dando es la representatividad oficial ante cualquier diócesis y ante cualquier obispo o conferencia episcopal, lo cual también se extiende para ustedes, los secretariados nacionales, o los grupos internacionales también, y para los secretariados diocesanos. En esa visita a Roma, en esa primera visita, me decía el cardenal, ¿cómo ve el movimiento? Pues yo lo veo muy bien. Yo lo que le vengo a preguntar es cómo lo ve Roma. Ah, entonces me dice, el Santo Padre le gustaría que usted nos informe periódicamente. Bueno, perfecto, periódicamente le vamos a informar. Ese fue nuestro compromiso, por poder informar necesitábamos hacer una visita. Pero visitar a los 4 grupos internacionales se dice muy pronto, muy rápido, pero es costosísimo, altamente incosteable. Sin embargo, gracias a Dios y al apoyo de algunos bienhechores pudimos hacerlo, gracias a la invitación de Norteamérica, a la invitación de Asia-Pacífico. Latinoamérica la conocíamos perfectamente bien, y de Europa. Estuvimos en esas reuniones, ahí conocí a Armando Bonato en Asís, conocí a Austria, conocí a tantos, a Croacia, y pude constatar cuál es la realidad del movimiento a nivel internacional. Con esta visión global del movimiento a nivel mundial, pudimos hacer una radiografía de qué es lo que nos pasaba. Lo que hicimos entonces fue presentar un informe. El informe, teníamos la cita, el 4 de diciembre de 2019. Monseñor Faustino no pudo asistir porque le entregaban su actual arquidiócesis en Durango. Y entonces Monseñor le pide el favor a Monseñor Sáenz Meneses y al Padre Jorge Farfán del GLCC, pues que me acompañasen a esa audiencia en Roma. Y ahí presentamos la situación real del movimiento. Todo va muy bien, nada más que tenemos algunas diferencias en la aceptación del decreto. Viendo esto, nos dice el cardenal, ¿están dispuestos? Porque esto, claro, nosotros les confieso que estuvimos, Monseñor y yo, cavilando sobre si enfrentábamos la situación o la dejábamos pasar. Sin embargo, pues sabíamos que nos habíamos propuesto y que era nuestro deber. Yo no sabía que ese cuento contigo iba a llegar tan lejos, es decir, a ser tan incisivo.
Ahí llaman a los del jurídico, llaman al padre Bontempo, llaman a los que tienen que llamar. Y dicen, pues la solución es a través de los estatutos, pero son de 2014, son muy nuevos. Pues si es necesario, se reforma. Y surge entonces ahí un camino para tratar de que nosotros podamos hacer algo mucho mejor para el movimiento. Platicamos y así va surgiendo entonces que dos grupos internacionales que estuvieron presentes en esa charla, pues pudiéramos encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, cuando platicamos con los otros grupos, quizás nuestra culpa fue no haberles informado adecuadamente de los pormenores del caso, paso por paso. Y entonces hubo un impasse. Caímos en un impasse de que dos grupos dicen sí, dos grupos dicen no. Bien, ante esto, pues Roma lo que dijo, pues vénganse para acá. Nos llamaron a Roma para un espacio para dialogar, para la reflexión sobre el contenido del movimiento y sobre los alcances del decreto de reconocimiento. Que necesitamos hacer un cambio, nos decía también el cardenal, etcétera, etcétera. Y así llegamos entonces a Roma. Para los que aún preguntan, bueno, ¿y por qué fueron a Roma? Pues fuimos porque ante la situación el dicasterio consideró prudente que fuésemos, a cada uno nos envió las invitaciones, pero el gran problema fue para nosotros porque me dice un mes antes el dicasterio, yo pensé que el dicasterio iba a organizar todo, ¿no? Te dice, vénganse a Roma, pues ahí vamos. Pero un mes antes del encuentro me dice, no, usted solo tiene usted que organizar. Y haber hotel o haber espacio donde podíamos hacer las reuniones, conseguir intérpretes, en fin, todo lo que ustedes ven que hay. Sin embargo, se logró. Y gran sorpresa, pensábamos que no iba a estar el cardenal estuvo con nosotros, solamente falló el día del sepelio del cardenal Sodano, ¿no? Un cardenal muy famoso allá en Roma, de mucho servicio. Sin embargo, me encantaría entonces, si podemos ver el video del cardenal, pues aquí nos va a explicar un poquito más y ojalá podamos verlo. Tiene abajo, los que tengamos problemas de óptica, sí, porque abajo tiene subtítulos. Yo no lo he podido ver, es muy nuevo. Dear friends, queridos amigos, estimados amigos. Para los que fuimos, fue una experiencia inolvidable, todos. Dear friends, I am happy to greet you all, delegates of the National Secretariats of the Cursillo movement, as you gather to deliberate and to vote on modifications to the current statutes of the Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, the coordinating body of the movement of Cursillo in Christianity at a world level. I greet the current president of the executive, Mr. Juan Adolfo Moguel Ortiz, and the spiritual assistant, Most Excellent Bishop Faustino Amendaris Jimenez, as well as the teams of the international groups. I have fond memories of the week-long meeting in Rome from May the 30th to June the 3rd of this year, which brought together all the components of the Organismo Mundial de los Cursillos de Cristiandad, gathered with myself and some officials from the dicastery. It was an experience of listening patiently to one another, of learning to call into question our own opinions of fraternal life, of prayer in common, and of reconciliation. I think it was indeed an experience of grace which allowed us to
so close to the tomb of the Apostle Peter, to better understand what it means to be a movement within the church and at the service of the church. The principles and the new structure of the Organismo Mundial that were agreed to during that week were then applied with generosity and abnegation by a drafting team with the members from each international group. The results of all of this are the statutory modifications upon which you have now been called together to deliberate and to vote on. On the night before he died, Jesus brought his disciples together and taught them how to love one another. He gave them an example by washing their feet and said that it was their love for one another that the world would recognize them as his disciples. Jesus desired this unity among his disciples so much that he prayed in the last moment of his human life that they would be one. Jesus' prayer that his disciples be one in mutual love and in unity is the spiritual and the theological foundation for your action as a movement. Jesus also knew that the disciples' love for one another and their unity also require God's grace. That is why, after the resurrection, he promised them an advocate, the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to work in you in these days and to renew in each one of you in mutual love. Unity is a gift we must ask for. It is a gift that Jesus wishes his disciples to receive. Father, that they might be one, as you and I are one. As we read in the Gospel of St. John, Jesus wished this not just for the good of his disciples, but so that the world might believe in him. The world today cries out for the life, for the light and the truth of the gospel. And it is our privilege and responsibility to bring this good news to all environments of life. We are to be messengers of the grace of Christ that has transformed our lives. We are also called to be witnesses. That is fundamental for Christian life and can be lived together. It is togetherness of those involved in the Cursillo movement that helps people to discover their personal vocations and to form groups capable of creating a new humanism inspired by the gospel of Jesus Christ himself. The call to Cursillos is therefore a call to discipleship in Christ. In debates on how to serve the movement, there are no winners or losers. It is a spiritual journey which has Christ as its goal and which requires us to plead for the gifts of the Holy Spirit. In his audience with the Cursillos in Italy on May the 28th, 2022, Pope Francis invited the movement to go further in two directions. Further in communion and unity, and further in its mission. Going further in communion and unity, says the Holy Father, happens when we, beyond our own group,
go beyond our own group to form a community and grow in the church together. And when we cultivate a spirit of charity and unity for which each one of us is responsible, going further in mission involves forming communities of missionary disciples who go out to meet those who are far away. My prayer during these days, and my sincere wish for you, is that the Holy Spirit will give you strength to determine and to grow in unity and mutual love, according to Christ's prayer to his heavenly Father. This will make you even more credible witnesses to the Christian experience. I pray that the Blessed Virgin of Guadalupe be ever close to you all during these days. May God bless you all. Thank you. Bueno, yo agradezco mucho al cardenal esa cercanía que durante el tiempo que yo he estado en el organismo mundial me he sentido arropado, me he sentido que él está muy interesado por el movimiento. Y alguien nos comentaba, oigan, y el Papa está enterado. Pues el Papa sabe de todo, y cuando platicamos de algunas cosas, a veces se duda de que uno platique con él, que tenga la oportunidad de hablar con ellos. Casi siempre para que nos digan cosas no muy agradables, porque te dicen, tengo que hacer esto, vea usted esto, pero sin embargo siento que es el apoyo pues es un tesoro saber que cuenta uno con el apoyo de la Santa Sede. Yo me siento muy orgulloso de ello, aunque también es una carga de responsabilidad, a veces no muy bien entendida, pero pues es la realidad. Cuando él inició allá en Roma, omitiré todo lo que yo traía para decirles, solamente puntualizaré algunas cosas. Dentro de las cosas que nos dijo es que lo primero que quería es que fuera un encuentro de oración, de diálogo, y que nos sintiéramos que estábamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y nos dijo, es para comenzar de nuevo dentro del seno de la iglesia conscientemente. En ese mensaje, cuando yo lo apunté, lo volví a leer y dije, es para comenzar de nuevo dentro del seno de la iglesia. Yo nunca me he salido. Pero aquí había un mensaje, ¿no? Es para comenzar de nuevo dentro del seno de la iglesia conscientemente. Quiere decir que antes no habíamos sido muy conscientes de que al pedir el reconocimiento, pues entonces no sabíamos muy bien hasta dónde llega un reconocimiento canónico. Porque si no se han dado cuenta, estamos en un momento en que el movimiento puede acabar en los libros de la historia. No sé si les ha tocado. En algunos, a los que viajan constantemente, hablo de los nacionales, a veces nos topamos con algunos señores obispos que piensan que el movimiento ya está en extinción. Hay un obispo que me dijo un día, Cursillos, el abuelo de todos los movimientos. Pues sí, porque de Cursillos han surgido muchos movimientos, pero nos ven ya así como algo que se está extinguiendo. Entonces, cuando dijo él, es para comenzar de nuevo dentro del seno de la iglesia conscientemente, yo creo que nos estaba diciendo ahí que reflexionáramos mucho y que nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo. Porque luego continuó diciendo, el Papa habló en la Ultrella Nacional de Italia, del 28 de mayo,
de la sinodalidad. Viene hablando mucho de este tema, me dijo, y se trata de buscar la comunión entre los cursillistas, entre los pastores y entre unos y otros. Hacer comunidad real entre todos los cursillistas del mundo. Si no lo hacemos, estamos destinados a morir como movimiento. Y nos explicaba por qué. Dice, poco a poco la práctica de la fe va muriendo en Europa. Y nos decía, yo nací en Irlanda y los seminarios estaban llenos. En Estados Unidos, donde estuve en Texas, y luego en Washington, todos los niños en los colegios se sabían el catecismo de Baltimore. El día de hoy, Irlanda es ahora la nación más secular del mundo y nada de aquello queda en los Estados Unidos. O sea, ese fervor religioso, católico, nos decía, nos alertaba de que tal vez los cursillos que fueron un fuego. Yo recuerdo allá en mi tierra, los primeros cursillos, había listas para poder entrar. Hoy nos cuesta mucho trabajo llenar un cursillo de cristiandad, hablo de mi tierra. De mujeres habían 2, 3 cursillos, así para hacer 2 o 3 cursillos. Hoy hacer uno de mujeres le batallan bastante. Entonces, creo que el cardenal nos alertaba de lo que él ha vivido y de por qué el movimiento pudiera irse poco a poco acabando. Y nos dice, tenemos que dar un paso adelante, ir más allá, conste dominicana, ir más allá en todo lo que hacemos, y este es el momento. Tenemos que ver cómo seguir adelante y avanzar. Olvidar cómo eran las cosas antes y despertarnos a la realidad de la iglesia y a la realidad de este mundo que está cambiando. Y no se ha sustituido la esencia de estos movimientos con éxito por otro de actualidad. Pero le preocupa a Roma, le preocupa al Papa, le preocupa al cardenal, al dicasterio, que los movimientos nos vamos extinguiendo y que no surgen nuevos movimientos tan bonitos como antes. Esta es una gran preocupación. Luego dice, en otro punto nos dice, el Papa me dijo ayer que no vio jóvenes en la Ultrella. Mañana hablará algo sobre esto la doctora Linda Gisoni, que ya le dije, la subsecretaria, y al día siguiente nos leyó todo el discurso del Papa, que por cierto lo traigo porque ella hizo el favor de dándolos. Y nos dijo, les llamo a empezar un proceso nuevo para antes de noviembre. ¿Por qué andamos tan apurados? Porque las fechas no las pusieron. Nosotros nos pusieron fechas, plazos. Tal fecha esto, tal fecha el otro, tal fecha el otro. Nos dice, les llamo a empezar un proceso nuevo para antes de noviembre llegar a una nueva forma de gobierno. Y siguió relatando que cuando estuvo en España, en Salamanca, de ahí es que él habla el español muy bien, dice, sufrí un shock con respecto a la vida espiritual comparada con Irlanda, porque vio pues que en España todavía hay el fervor católico, que lo compara con su país y dice, sufrí un shock. Después estuve en Monterrey, México, allí hizo 8 años con nosotros, y en Washington con los emigrantes aprendí que no todos somos iguales y que la cultura era muy diversa a pesar de que el idioma fuera el mismo, el español. Cuando estuve en Dallas, porque también estuve en Dallas, vi que ahí tampoco había gente joven. Y nos dio una clave, dice, entiendan algo, dice, el pasado ya pasó. La realidad de hoy, nos dijo, es diferente. Y hoy eso es lo que queríamos mostrar con los temas primero de ayer. Constatar que, o enfrentarnos a un desafío, yo les decía en el mensaje inicial, nos vamos a enfrentar a un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que no nos gusta, ¿verdad? Saber que hay una realidad diferente. Ahí está. Y que el movimiento tiene que encontrar la manera de resolver su problema para poder ser la respuesta adecuada. Claro, dentro de las fortalezas, yo les decía del movimiento,
está la cercanía de la Santa Sede, de tal manera que el siguiente organismo mundial tendrá todo el respaldo de la Santa Sede, del Santo Padre. Y eso es algo, mira, es un tesoro invaluable, invaluable. Tener aquí a dos señores arzobispos, alguno que huele a cardenal, no sé cuál de los dos. Es invaluable. Yo me he sentido protegido, he sentido cuando he tenido algunos momentos de duda y me dicen, no, por aquí se va, por aquí es, pero por aquí es, pero pues haciéndoles caso, ellos también quieren lo mejor para nosotros y para el movimiento. Nos decía el cardenal, entiendan algo, dice, el Papa Juan Pablo II habló de una nueva evangelización, pero también nos dijo que eso implicaba nuevas maneras de evangelizar y no se están aplicando. La vida en el movimiento de Cursillos ha de ser nueva, nos dijo. Y aquí fue donde vino la palabra, dice, vinos nuevos en odres nuevos. Jesús y los evangelios son los mismos, y él habló a gente sencilla. Hoy evangelizar y acercarse en el precursillo es más difícil. Y miren que él dijo precursillos, ¿sí? Conocen todo el método. No hay que cambiar el mensaje, sino adaptarlo. Hay que adaptar lo que sea necesario. Y los obispos, dice, señaló a los dos arzobispos que me acompañan, dice, no son los que hacen los estatutos, ni conocen exactamente la realidad de lo pequeño, pero quieren que lleguemos a un nivel de comunión, unidad y también de caridad. Y eso sin pérdida de tiempo. Porque nos decía, yo cuando tomé esta palabra, fuimos al café y le digo, al receso, explíqueme esto del, ¿por qué dijo usted esto? Me dice, hay muchos movimientos en problemas. Ustedes son de los primeros. Usted nos está agarrando de prueba exitosa, le digo. No, hay otros peores que ustedes. Pero si ustedes no llegan a un acuerdo, corren peligro. Pero después hablamos, me dijo. Mañana viene la doctora Gisoni, y la doctora llegó, como todos los días, salvo un día que pidió permiso para llevar a sus hijos. Y les traigo unos extractos también de la doctora, porque la doctora lo que nos explicó fue ese libro del Papa, donde, no más que el libro, el decreto, donde ordena que todos los movimientos eclesiales cambien sus estructuras de gobierno. Y la doctora nos dijo, bajo el título de las asociaciones de fieles, se ha escrito un documento que concierne las realidades asociativas, en el que se dan unas líneas mínimas y que ha nacido como fruto de la experiencia de este dicasterio. En el primer punto es la duración de los mandatos. El criterio principal es la renovación. Un movimiento, para que pueda seguir teniendo éxito, debe seguirse renovando constantemente. La duración máxima de un mandato será de 5 años y una persona no podrá nunca acumular más de 10 años en puestos de responsabilidad. Tras una vacante de un mandato podrá ocupar otro puesto, siempre en caso de suma necesidad en la comunidad, después de 2 mandatos. Y nos dice la doctora, me encargó el cardenal que yo les dé el mensaje del Papa. Y el Papa nos dijo, una cosa triste que debéis evitar antes de que suceda, porque parece que no os ha pasado, pero os lo digo antes, eternizarse en los cargos. O sea, que siempre sea el mismo o la misma. Por favor, no. Todos son buenos, pero no todos son indispensables. No somos indispensables. Yo termino este encargo de coordinador o coordinadora, no sé cómo lo llamáis,
tanto del grupo como de los países o general, me voy a casa. O sea, entro a los grupos como cualquiera. No, pero yo ya hice esto, ahora me toca. No te toca nada, te toca irte a tu casa, nos dijo. ¿Comprendido? Y esta renovación contra las ambiciones personales que el diablo remueve es un trabajo para seguir viviendo, porque muchos movimientos se han extinguido en manos de uno solo o de un solo gestor. Tenemos muchas experiencias como esta en la iglesia. Así, renovad el servicio de la autoridad, por así decirlo, renovarla. Nadie es eterno en la autoridad. Pues nos sentíamos así, como, imagínense, ¿no? Porque pues empecé a pensar, bueno, ¿cuántos años llevo yo? Pero luego lo empecé a comparar, fulana o fulano lleva tantos años, tienen razón. O sea, si empieza uno a pensar todo esto, y sí es cierto. Dice, la unidad no se basa en el camino de un solo individuo, nos decía la doctora. Y les recuerdo que en febrero de 2018, lo pueden buscar también en internet, febrero de 2018, el motu propio del Santo Padre, aprender a despedirse, se ocupa de los cargos en la iglesia de aquellas personas que están a su servicio. Porque les recuerdo, son siervos, no señores. La doctora como que me conocía porque dice, no son señores, son siervos. Decía. Dispuestos siempre a dejar el cargo. El motu propio habla como caso especial de la prorrogación que no debe ser interpretada como un privilegio, sino como resultante de razones específicas. Luego dice, lean el decreto, nos dice, porque ahí se habla sobre la representatividad. Y para la representatividad el Papa ordena que se promoverán y prepararán elecciones libres, sin condicionar, sin orientar, sin dar indicaciones. Lo que no sea así es una falta de confianza en el Espíritu Santo. Cuando habla de que sin condicionar, sin orientar, sin dar indicaciones, es para nosotros los que estamos en algún servicio muy tentador. Yo creo que este sí, yo creo que este no. Es muy tentador hacer eso. O condicionar. Y dice, si hacer eso, nos va a decir la doctora Linda, es no creer que el Espíritu Santo actúa. Las elecciones libres y transparentes se basarán siempre en la verdad y en la libertad. Porque en las elecciones, cuando haya las elecciones, porque el que haya elecciones ahora o que se propongan elecciones son también causa de este decreto. Ojalá que eso se entienda. Nos están pidiendo elecciones libres y transparentes, porque lo que se muestra es la sinodalidad de un modo concreto y dinámico que pone su confianza en la búsqueda eclesial. Se necesita comprensión de lo que significa gobernar y se aplicarán los procesos de preparación de elecciones, no solo a nivel internacional, sino al nivel más local en nuestras comunidades. Los dos peligros que hay al asumir un servicio son la sed de poder y la deslealtad. Deslealtad es cuando quiero servir al Señor y a otras cosas, en un doble juego. Es cuando nosotros nos creemos imprescindibles y cuando dejamos el cargo queremos decir quién es el que nos va a suceder. Esto es desleal, dice. Pero ¿saben qué es lo peor? Nos dijo la doctora Linda, cuando le ponemos el tache a alguien porque dice, pero ¿quién no debe serlo? Al día siguiente regresó el cardenal y dentro de tantas cosas que nos dijo lo muy interesante cuando ya habíamos llegado a unos acuerdos. Nos decía, no hay movimiento fuera de la iglesia. Dándonos a entender, bueno, si no llegan a un acuerdo pronto, pues estaremos nosotros buscando qué hacer.
Os digo una cosa, nos dijo, no estaríamos aquí en el dicasterio si no hubiera peligro de desaparecer, aunque no lo queramos ver. Hay otro movimiento en vuestra misma situación que puede tener un peor resultado. A la hora del café le fui a preguntar, oiga, ¿quién es? ¿Qué le importa? ¿Acaso soy yo, señor? Le dije. Dice, no, dice, pero lleguen a acuerdo, porque habla muy bien el castellano, lo habla muy bien. Bien, pues entonces ahí llegamos a un acuerdo en el cual mañana, no quiero cansarles más, mañana les voy a presentar el acuerdo, como presentamos, aunque les diré, el acuerdo que se firmó ahí por los 4 grupos internacionales, aceptar una propuesta que la presentó primero el Grupo Europeo, a la cual se adhirió después Asia Pacífico, el Grupo Latinoamericano y después se adhirió también el Grupo Norteamérica, para un nuevo sistema de gobierno mundial con elección de candidaturas para el organismo mundial, 5 miembros, además de un representante de cada grupo internacional, para que el organismo cuente entonces con 9 miembros en total, electos por los secretariados nacionales cada 4 años en un encuentro mundial. Es decir, que si de aprobarse, o lo que se propone es que sean ustedes los secretariados nacionales quienes con su voto aprueben en elecciones libres a quienes consideren que deben tener el encargo de ser el organismo mundial. El otro acuerdo fue crear una comisión para revisar y actualizar el estatuto del organismo mundial solamente en los puntos que afectan la gobernabilidad, para que se pueda ajustar a la nueva forma de gobierno, y nos dieron un plazo de 6 semanas. Tenía un vencimiento y yo fui y le dije al doctor Philip, yo de aquí me voy a Filipinas junto con Monseñor. Voy a estar una semana y en la semana que regreso, deme 8 semanas. Y acordaron darme las 8 semanas con vencimiento el 28 de julio. El otro acuerdo fue que cuando recibiera el dicasterio la propuesta de modificación, lo iba a discernir el dicasterio sobre las modificaciones y me comunicaría su opinión en un plazo de 30 días. Que después de que recibiéramos la comunicación favorable por parte del dicasterio, se convocara al 8º encuentro del 1 al 4 de diciembre de 2022 en Mar del Plata, Argentina, para la aprobación a esas modificaciones a los estatutos por los secretariados nacionales, e iniciar enseguida el proceso de elección de la nueva sede del organismo mundial, en la que podrá participar cualquier secretariado debidamente reconocido por su conferencia episcopal. Que se tiene que establecer el reglamento o procedimiento para ello y lo comunicará en los primeros meses de 2023, y convocar a un nuevo encuentro mundial la última semana del mes de mayo de 2023 en México para la elección de la nueva sede del organismo mundial. Y el otro acuerdo es que se concedía la prórroga en todos los servicios del organismo mundial, grupos internacionales, nacionales, diocesanos, hasta la elección de la nueva sede del organismo mundial en el Encuentro Mundial de México a fines de mayo de 2023. Yo ahí les pedí el favor y les agradezco a los grupos internacionales. Yo les agradecí que les dije, déjenme despedirme en México, para que pues yo llore con los mariachis y con un buen tequila. Y mis hermanos fueron buenas gentes y dijeron sí. Esto, queridos hermanos, hasta aquí lo quiero dejar. Estos fueron los acuerdos de Roma. Mañana les contaré entonces el proceso, cómo fue, cómo trabajamos en la comisión de revisión, cuál fue la mecánica, cómo hicimos, todo lo que ya estuvimos haciendo. Yo quiero concluir con esto. El carisma del movimiento no es otro más que la evangelización de los ambientes. Ese es nuestro carisma, evangelizar. Dedicarnos a otra cosa descuida la evangelización.
Y esta evangelización se ha visto frenada por estar atendiendo estas situaciones pues que no estaban bien. Es mucho el tiempo perdido, es mucho el tiempo que nosotros hemos ocupado en estar atendiendo temas de un pasado que ya pasó. Es momento de que nos demos cuenta de que la realidad no nos ha rebasado, ya nos requetepasó desde hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente el proyecto África, lo tenemos detenido, tenemos ya presencia en 8 países, pero con la ausencia hoy en día del año pasado que murió Francis Napoli, hemos detenido el proyecto África, pero estamos atendiendo esto. Tenemos ya un secretariado nacional en Sudáfrica y en Ghana, África, dimos el primer cursillo y quisiéramos ir a hacer más, pero seguimos atendiendo esto. En la expansión de Europa del Este, que es el otro proyecto que tenemos también, en Ucrania seguimos dando los cursillos a pesar de la guerra. Andamos ya en el número 12. Polonia, primer cursillo este año. Rumania, estamos en pláticas. Bielorrusia, con la guerra se habían iniciado las pláticas, pero por el momento no, porque se unió a Rusia. Pero todos estos proyectos es en lo que debemos estar como organismo mundial enfrascados, incluyéndoles a ustedes. ¿Y a ustedes cómo se les incluye? ¿Por qué no apoyarnos en los cursillos allá en esas tierras de misión como África o Europa del Este? Y no hablo solamente de lo económico, ¿por qué no se inscriben en el banco que tenemos de dirigentes, aquellos que hablan, además del español, un idioma como el inglés o el portugués, porque algunos países de África, ¿lo estás oyendo, Adair? Algunos países de África hablan portugués, o el inglés o el francés. Son 3 idiomas que necesitamos. Los apoyamos desde Europa, el grupo europeo está dispuesto a todo esto, pero esto es lo que yo quisiera explicarme. Debemos estar ocupados de eso y no en otras cosas que nos han entretenido tanto tiempo. Se necesita un relanzamiento a nivel mundial de este movimiento. Es efectivo, súper efectivo como instrumento de evangelización. Pero hemos estado ocupados en otras cosas. Quiero terminar con esto de ideas fundamentales 59. Es esencial entender la dimensión carismática del movimiento, reconociendo que en su fundamento hay un don especial del Espíritu, no solo pura iniciativa humana. Y por tanto, la participación en el movimiento que está inspirada en el Espíritu necesariamente tiene que vivirse desde el Espíritu, acogiendo, adhiriéndose, viviendo el carisma. Se lee bonito. Ideas fundamentales 59, pero dice, si es un movimiento que está inspirado en el Espíritu, necesariamente nosotros los que estamos al frente tenemos que vivirlo desde ese Espíritu, desde el Espíritu Santo. Y es lo que menos tenemos, hablo por mí. Acogerlo, adhiriéndose, viviendo el carisma. Y ahí están ideas fundamentales desde hace años. Y esto es lo que nos está deteniendo, nos va deteniendo. Y el movimiento tiene todo para ser un gran movimiento, aún a pesar de esas realidades que nos están tocando vivir. Yo quisiera nada más terminar decirles que al menos yo tengo mucha esperanza en que de aquí saldrán, cuando menos con la idea de ser un mejor movimiento, todos un mejor movimiento, y de poner lo que sea necesario para que el movimiento logre ese relanzamiento. Eso es lo que esperamos y lo que creo que esperan todos de nosotros. De colores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aún.